Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado del gran escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, o más conocido como César Vallejo, considerado el más grande e innovador poeta del siglo XX, escritor de poemas y libros que reflejaron sus sentimientos y puntos de vista en una época y sociedad muy controversial. César Vallejo escribió una única sátira teatral, que denominó como Colacho Hermanos, o también conocido como Presidentes de América, que reflejaba una dura crítica a la lucha de poderes. Sean bienvenidos a este documental en el cual vamos a dar a conocer más sobre la vida de César Vallejo y sobre la obra Colacho Hermanos. Hablaremos sobre la infancia de César Vallejo. Nace el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco. Él era parte de una familia muy numerosa y trabajadora. Sus abuelos eran inmigrantes y sus abuelas eran mujeres quechohablantes. Los padres de Vallejo eran Francisco de Paula Vallejo y su madre María de los Santos Mendoza. Vallejo amaba mucho a sus padres y eso se reflejaba ya que los mencionaba en muchos de sus poemas, por ejemplo, Los Pasos Lejanos. Para él, su padre representaba una figura de autoridad y su madre, como parte fundamental de la familia, representaba el amor por todos. Hay que rescatar que Vallejo también amaba mucho a su hermano Miguel. Uno de sus juegos eran las escondidas. Más tarde, este forma parte de uno de sus poemas titulados A mi hermano Miguel. Vallejo ingresa a estudiar la primaria en el Colegio Francisco de Santiago de Chuco y termina la secundaria en el Colegio San Nicolás. En 1911, ya para el 1912, estuvo en Lima, enviado por su hermano Víctor para cursar los estudios de Ciencia o Medicina en la Universidad de San Marcos, estudios que no prosiguió. En 1912 estuvo 8 meses como preceptor de los hijos del dueño de una hacienda del departamento de Huauco. Esto le proporcionó una visión de gran importancia en el conocimiento hacia las condiciones del campesino peruano. En 1913, él llega a matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Libertad, Trujillo. En 1915, Vallejo se graduó de bachiller en letras y mientras su último año también cursó su primer año de Derecho. César Vallejo consiguió iniciar la universidad, pero la decadencia económica lo inclina a decidir retirarse para que él pueda conseguir un trabajo y comenzar a laborar. Aquello demuestra que el escritor no contaba con los recursos, pues el dinero que iba a conseguir tras su duro esfuerzo sería dirigido a sus estudios. Bien, ahora les voy a hablar un poco de los antecedentes que traen consigo esta obra de César Abraham Vallejo. En esta época en la que escribe Colacho Hermanos, César Abraham Vallejo estuvo muy interesado en el ámbito político, ¿verdad? Debido a que el país sufría una crisis política, social y económica. Debemos hacer mención a la indignación de parte de la población debido a las injusticias que sufrían, sobre todo en los pueblos alejanos, donde la corrupción era un problema muy sonado. También podremos hacer referencias con la realidad. Existieron 3 versiones de esta obra publicadas en 1979. La ofrecida por Georgette, su esposa, escrita en castellano, la versión francesa ofrecida por Lepuc, que por cierto Georgette proporcionó el tomo original, y la versión en castellano que fue ofrecida por la Biblioteca Nacional del Perú. Cabe resaltar de que Vallejo se inspira en toda la realidad y coyuntura nacional que estaba atravesando nuestro país en esta época, y debido a eso consideramos de que la obra de Colacho Hermanos es una obra de protesta, porque expresa de alguna forma literaria, que es la sátira, lo que en realidad estaba pasando y logra transmitir este mensaje.
Bien, el resumen de la obra nos da a conocer sobre la historia de dos hermanos, que es de Cordel y Acidal Colacho, que aparecen como dueños de una pequeña tienda en Intaqui, que es una aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos empieza a prosperar cuando se relacionan con los de alta sociedad y sobre todo cuando al poblado llega una empresa transnacional norteamericana y empieza a explorar las minas cercanas al poblado, donde ellos ofrecen sus servicios de contratación de personal a estas empresas mineras. Al mismo tiempo continúan acreditando sus negocios con víveres, mercaderías con el pueblo. De ser una tiendita pasó a ser una gran tienda de bazar. Con el paso del tiempo se convierten en patrones, mostrando varias irregularidades con los paisanos, pero no contentos ellos, aspiran a altos cargos políticos, para los cuales se esfuerzan duro en adquirir de manera gestuosa los cuidados cultos pese a las inocultables propacidades, e ignorancia de sus formas. Siguiendo con el resumen de la obra Colacho Hermanos, logramos apreciar cómo es que llegan a la capital haciendo campañas políticas. ¿Qué pasó? A raíz de eso, se formó una revuelta revolucionaria y el hermano mayor, Cordel Colacho, termina por convirtiéndose en el presidente de la República, pero no conforme con ello, sus intereses iban más allá hacia los Estados Unidos, porque les estaba aportando. Entonces, no concuerdo con algunas ideas, lo destituyen de su cargo como presidente con un golpe de Estado. Por otro lado, tenemos al coronel Colongo, que dio la orden para que lo manden a fusilar. En cuanto a César Vallejo, él nos presenta a la sociedad peruana y representa también a la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque vemos cómo es que atravesaba los problemas en el país en ese entonces, tanto en el ámbito político, social y económico a nivel nacional. Es por eso que las presentamos. Es una obra nacida bajo la óptica marxista del autor, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo ante los poderes de las transnacionales. En su última y más lograda versión, tanto personajes como situaciones están totalmente exagerados, llamándose o denominándose así verdad dramática. Ahora vamos a hablar sobre la comparación con la actualidad. La obra Colacho Hermanos presenta diversas semejanzas con distintos aspectos de inestabilidad en el Perú, que están siendo la salud, la economía y la educación. Referente a la economía, se han presentado diversas acciones que han hecho las personas que dejan en evidencia la inestabilidad de esta misma. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo las personas llegan a hacer ollas comunes para poder abastecerse de alimentos, y cómo estas se han presentado muchas más. En la actualidad, en la obra Colacho Hermanos, en la imagen se expresa que el personal de salud sale en protesta para pedir el apoyo del Estado a un sector muy abandonado y ahora es una parte principal en esta pandemia. En nivel de educación, se observa que los niños sufren dificultades debido a las malas autoridades, que buscan su propio beneficio y no piensan en los más pobres. Bien, ahora les voy a hablar acerca de las conclusiones a las que llegamos a través de la lectura de la obra Colacho Hermanos y toda nuestra investigación. Cabe destacar de que esta obra fue publicada en 1979 y fue parte del indigenismo vallejiano, que es un movimiento el cual abarca ciertas obras que son Colacho Hermanos, El Tujteno, etc., donde Vallejo expresa sus vivencias y las plasma en estas obras. Para empezar, la obra Colacho Hermanos o Presidentes de América es la dramaturgia que aborda la política, así como también satiriza a la clase gobernante de ese entonces, y hasta cierto punto es coyuntural, ¿verdad? También existe una relación muy estrecha respecto a la actualidad y lo que estamos viviendo con el tema de la presidencia. Bien, Colacho Hermanos es una farsa que describe la parábola social ascendente de dos provincianos que son Acidal y Mordel. Desde que viven en la provincia, se relacionan con personas como ellos
y tienen un círculo muy cerrado, ¿verdad? Hasta que llegan a ser diputados y presidentes. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que mediante esta obra César Vallejo intentaba plasmar los abusos de autoridad, la política, satirizándolo un poco, como les acabo de mencionar, llevando a estos dos personajes hasta la presidencia, hasta la política, lo cual es una protesta, ¿no? Podemos tomarlo de forma en la que la obra es una obra de clase de protesta, que habla acerca de la falta de interés político, ¿no? De parte de las personas, y lo fácil que incluso puede llegar a ser lo fácil que es ser presidente en nuestro país, ¿no? Bueno, esas son nuestras conclusiones. Muchísimas gracias.